Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hermanos de Proyecto Coalición. Hoy día estamos en un jueves más de entrevistas. Estamos nada más y nada menos que con el pastor Edgar Escobar desde Colombia, del Ministerio Biblia Libre. Pero antes de pasar con el pastor, que es el plato de fondo, quiero saludar a Natalio Díaz. ¿Qué tal, Natalio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos de Proyecto Coalición? Contento, feliz. A Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de conversar con el pastor Edgar Escobar, que creo que es un tema muy interesante que vamos a tocar hoy día y de alguna u otra manera que va a ser de edificación también para la iglesia, para la Grey, para los hermanos que nos van a estar viendo, ¿no? Y bueno, y ahora sí saludar al pastor Edgar. Bueno, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo lo ha tratado estos días de pandemia, ¿no? Días que nosotros nunca pensamos vivir, pero que estamos con esta nueva normalidad del internet y todo. Dani, Dios te bendiga. Natalio, Dios te bendiga también. Un abrazo, un saludo muy especial para ustedes y para toda la gente de Coalición que nos está viendo hasta ahora. La hemos pasado bien, gracias a Dios. Muy bien, gracias a Dios. Dios ha sido bueno para con nosotros, pese a la escasez, pese a las dificultades en el trabajo, pese a todas las cosas que conlleva esta crisis. Confiamos en el Señor y Él siempre ha estado de nuestro lado, así que decimos que hemos estado muy bien porque el Señor ha estado con nosotros y si el Señor está con nosotros no nos falta nada. Amén. 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 Bueno, y antes de empezar, bueno, siempre en nuestras entrevistas, quisiéramos poner en manos de Dios esta entrevista, pastor. No sé si nos pudiera dirigir en una oración. Claro que sí, mi hermano. Muchas gracias por el Perfecto. privilegio de poder compartir con ustedes y también de poder orar al Dios de los cielos. Bendito Dios y Padre Celestial, amado Rey de Reyes y Señor de Señores, gracias por la oportunidad que me das de compartir con mis hermanos de coalición, con mi hermano Dani, con mi hermano Natalio, con todas las personas que a esta hora nos están viendo. Señor, yo te pido que tu palabra nos hable, yo te pido que tu espíritu nos enseñe, yo te pido, Señor, que tú ayudes a que este tiempo sea un tiempo de edificación, de conocimiento, de profundización bíblica, pero sobre todo de edificación práctica para nuestra cotidianidad. Muchas gracias, mi amado Rey, Señor y Padre Celestial, por el honor y el privilegio que nos das de estar en tu presencia. Te adoramos, te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, pastor. Bueno, le decíamos antes de la entrevista, ¿no? Para decirle un poco a los que están viendo el video de Proyecto Coalición, que usted ha sido uno de los referentes, ¿no? Bueno, gloria a Dios porque hace esos videos y de alguna otra manera, que son muy pocos los videos en que tú puedes encontrar una palabra verdadera, fresca, la sana doctrina, ¿no? Son muy pocos y gracias a Dios nosotros nos hemos encontrado con ese tipo de videos que nos puede alimentar con la palabra de Dios, ¿no? Natalio. Sí, está últimamente como que encontrando la reforma, encontrando esta sana doctrina. Gloria a Dios por eso, porque antes era inimaginable saber lo que conocemos ahora, ver lo que vemos ahora. Y yo creo que la gracia soberana del Señor, yo creo que es la provisión que el mismo Señor da, es alucinante. O sea, es inimaginable y hombres como el pastor Edgar y muchos hombres que recién se están levantando en Latinoamérica y especialmente quiero hablar de Sudamérica porque también estamos hablando de Centroamérica, que también hay una movida fuerte de la sana doctrina y en Estados Unidos también está habiendo una movida fuerte de sana doctrina, pero en Sudamérica estamos viendo recién todavía estas luces, chispazos de luces, ¿no? Y en este caso, como referente al pastor Edgar Escobar, para poder seguir motivándonos y escudriñando más las escrituras para poder predicar la centralidad del evangelio, porque eso es lo que nosotros vamos a defender, que es la centralidad del evangelio, ¿no? Porque es lo que nosotros vamos a predicar y es a Cristo, ¿no? Y a este crucificado, ¿no? Entonces, me alegra mucho tener al pastor Edgar Escobar, nuevamente vuelvo a reiterar mi alegría y mi agradecimiento por haber aceptado la invitación. No, no, es un Bueno, honor. gracias, pastor. El honor es nuestro. Queremos
Bueno, empezar con las preguntas. Lo que hoy día queríamos que esto fuera, bueno, más que una entrevista, sea una conversación, ¿no? Y que la gente pueda, pues, tocar estos temas, digamos, no tan tocados, ¿no? Eso de los dones y el culto al pastor, ¿no? Que es algo que se está moviendo bastante, como dice Natalio en Sudamérica, ¿no? Lo irrefutable que puede ser la palabra pastoral en estos tiempos, ¿no? Yo quería hacerle la primera pregunta, pastor, ¿cómo yo puedo reconocer? ¿Cómo yo puedo reconocer que mi pastor, yo soy un integrante nuevo en la iglesia, ¿no? Y me van conversando, me van hablando, y yo cómo reconozco que mi pastor es un pastor de una falsa doctrina, de una doctrina mala. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Lo primero que uno tiene que saber ante todo esto es cómo reconocer que la iglesia, como iglesia, es una iglesia de sana doctrina, ¿no? Porque recuerden que no es el pastor de una congregación el que impone la doctrina de una congregación, sino que la congregación tiene que tener una declaración de fe institucionalizada, tiene que tener una línea histórica que sea reconocida. O sea, tenemos que saber de dónde salió y por qué creen lo que creen, por qué creemos lo que creemos. Los primeros reformadores hicieron exactamente la misma pregunta. Ellos dijeron, ¿cómo hacemos para reconocer que una iglesia es una iglesia de sana doctrina? Hubo muchas opiniones, muchos puntos de vista. Para Calvino básicamente era que predicaran la palabra y punto. Pero digamos que el consenso general en el catecismo de Westminster fueron tres cosas fundamentales que después los bautistas van a retomar. Y son, número uno, una predicación correcta de la palabra de Dios. Es decir, que se predique la Biblia, que se explique lo que el texto dice, no que se hable de experiencias propias. Bueno, las experiencias pueden enriquecer lo que el texto dice como pequeños argumentos a favor de lo que el texto dice, pero yo no puedo centrar un mensaje bíblico en la experiencia. Yo no puedo centrar un mensaje o una predicación de la palabra de Dios en que a mí me pasó, o en que yo pienso, o en que yo sueño, o en que Dios me reveló. Yo tengo que predicar es el sano consejo bíblico, tengo que predicar la palabra de Dios. Así que una correcta predicación de la palabra de Dios es lo primero. Y una correcta predicación de la palabra de Dios se basa en explicar lo que dice el texto, no en usar el texto para argumentar lo que yo creo, que es lo que desafortunadamente muchas personas hacen. Usan el texto simplemente para justificar lo que ellos en su subjetividad creen. En segundo lugar, para los primeros reformados, cristianos protestantes históricos, y al igual seguramente que para los primeros cristianos, estoy convencido de eso, era muy importante la cena del Señor y el bautismo. Siempre fueron importantísimos. Ellos lo practicaron, y lo practicaron de una manera constante, y lo practicaron de una manera bíblica y escritural. Hoy en día se ha perdido desafortunadamente mucho de ello. La cena del Señor en pocos lugares se practica, y algunos lugares donde se practica pues ya no se usa con el simbolismo en el que se practicó en aquel tiempo, es decir, el pan ácimo, sin levadura, el vino, que es básicamente el jugo de la uva, de la vid, que simboliza la sangre del cuerpo de Cristo. Ese simbolismo se ha perdido porque ahora usan gaseosa y galletas, es decir, lo que se les aparezca por ahí, y creen que pues el simbolismo es igual, y no es lo mismo. De igual forma, el bautismo es algo importantísimo, no es algo secundario. A veces la gente cree que con ir a una iglesia ya son cristianos, y bueno, sí, lo que nos hace cristianos es la fe en Jesucristo, pero cuando tenemos esa fe real en Jesucristo, inmediatamente queremos seguir sus ordenanzas, y su ordenanza es ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, el bautismo es una parte fundamental de la sana doctrina. Y la tercera parte es la disciplina. Eso fue la tercera marca. Eso se conocían como las marcas de la iglesia, para reconocer una iglesia de sana doctrina. Y la disciplina implicaba que hubiese un orden institucional eclesiástico, no que cada uno pudiese hacer lo que quisiera hacer, ¿sí? Y dentro de eso viene precisamente la parte doctrinal. Hoy básicamente muchas personas predican lo que quieren, como quieren, cuando quieren, y básicamente pueden ser inclusive de la misma denominación y creer cosas completamente opuestas. Si hay una iglesia así, donde hay un desorden, donde no se ve santidad, donde se encubre el pecado, donde se guardan las cosas secretas del pastor porque es el pastor, donde le dicen, no, es que al ungido no se le toca, es que al ungido no se le dice nada, es que el ungido es perfecto, sospeche, esa no es una sana doctrina. Recuerde que los cristianos de Berea comparaban lo que Pablo les predicaba con las escrituras, y cómo los nombra la palabra: nobles.
los nobles de Berea. Ellos eran nobles porque tomaban la Biblia y comparaban lo que el mismísimo apóstol Pablo estaba predicando. Eso es disciplina eclesiástica, que no está por encima del ministro de la palabra. No, la palabra está por encima del ministro. Nosotros obedecemos a lo que está escrito en la Biblia, no a lo que las personas piensan, opinan y es su punto de vista. Entonces, esas iglesias donde te encubren, esas iglesias donde el pecado está así por debajo de la mesa, donde el ungido es intocable, donde cuidadito y cuestionas alguna cosa, son completamente sospechosas, porque la autoridad en la Biblia no recae en las personas, en la iglesia no recae en las personas, recae en la Biblia. La Biblia es nuestra única regla de fe, doctrina y gobierno. Amén, amén, amén. De verdad, esa respuesta es imprescindible escucharla hoy, porque muchas veces piensan que la autoridad mayor es la persona, ¿no? O sea, que la recibe la persona, cuando en realidad nuestra autoridad no reside en nosotros, sino reside en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a declarar la palabra, cuando nosotros vamos a proclamar la palabra, no estamos declarando nuestras ideas, no estamos declarando lo que nosotros pensamos, lo que nosotros soñamos, sino lo que promete la palabra o lo que la palabra misma enseña. Quiero también hacer una siguiente pregunta que es muy relacionada a esto. Muchas veces con el tema del ungido, ¿no? de la inerrancia del ungido, por decirlo así, se le llama porque es bautizado o es lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y comienzan a clasificar, ¿no? ¿Quién es lleno del Espíritu Santo y quién no es lleno del Espíritu Santo? Esta persona es llena del Espíritu Santo porque inclusive te dicen, se siente en el ambiente, porque lo hueles, no sé, lo sueñas. Está cargado. Está cargado. O inclusive, también dice que es una persona llena porque habla en lenguas angélicas, o porque, no sé, por mil razones te dicen por qué significa. Pero en realidad, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, este es un tema de neumatología. Neumatología es la parte de la teología que estudia todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Digamos que hay algunos hermanos que creen que hay como dos toques del Espíritu Santo. Un primer toque cuando tú aceptas a Cristo y un segundo toque cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, Romanos 8:9 dice que ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Conclusión, todos los que creemos en Cristo, por el mero hecho de creer sinceramente en Cristo, de que Él nos haya dado esa fe, pues ya tenemos al Espíritu Santo. Si tú hablas de personas que tienen un bautismo, un segundo toque del Espíritu Santo, estarías hablando de otro tipo de cristianos, como que en un nivel espiritual superior. Y resulta que eso no nos muestra la Biblia. La Biblia sí nos habla de una llenura, pero una llenura nos indica no un segundo toque, sino el hecho de que en medio de nuestra relación con Cristo permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones, nuestros pasos. No se trata de que yo esté en un nivel superior ante los demás hermanos y yo esté por encima de ellos porque soy un super ungido intocable y que no camino sino levito. No, se trata todo lo contrario, que estoy sirviendo, que tengo al Espíritu Santo. Cuando tengo llenura del Espíritu Santo entiendo que nada soy. Cuando estoy lleno del Espíritu Santo entiendo que todo lo que tengo lo tengo por gracia, que no soy más que nadie, al contrario, estoy para servir a los demás. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Jacobo, Juan y la mamá? Cuando le pidieron, ay Señor, que uno de mis hijos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda, por favor. Ah, bueno, si quieren, si son capaces de beber de lo que yo, de la copa que yo voy a beber, con mucho gusto. Es decir, son capaces de morir por esto, son capaces de dar su vida. Jesús dijo, el que quiera ser el más grande entre ustedes tendrá que ser como el que sirve. Nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no nos creemos superiores a nadie, al contrario, nos ponemos a servir a los demás, estamos para servir a los demás. No existen esos niveles que nos plantean muchos del super ungido, el más ungido, no. Entre más cerquita de Dios estás, más te das cuenta lo pequeño y pecador que eres, más te humillas ante la presencia de Dios y más valoras la misericordia que Dios tuvo contigo. Entonces eso te lleva es más a la humildad, no a creerte el gran siervo
Yo no sé si ustedes han visto, pero yo he visto esos carteles que dicen el gran ministro de Dios. Y eso es una contradicción, porque ministro, ministros, en su raíz griega etimológica nos habla de pequeños siervos. Entonces tú no puedes hablar del gran pequeño siervo, eso no tiene lógica, no tiene sentido. O eres grande o eres pequeño, pero si eres siervo, eres pequeño. Si eres siervo de Dios, no eres grande, ¿sí? Entonces esos niveles de unción donde tú no puedes tocar ni hablar de los superungidos, pues la verdad no es así. No es eso lo que la Biblia nos está enseñando. La Biblia nos enseña es humildad y nos enseña a estar más cerca de Él para estar llenos, y estar llenos significa que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y de nuestras decisiones y actitudes. Bueno, y aquí, pastor, se mete sigilosamente, ¿no? Porque, bueno, he notado, he visto videos, bastantes videos en África, en Centroamérica, me parece que está un poquito más fácil poder discernir el engaño, ¿no? Porque hay pastores que pisan o que se bañan, creo, he visto esos videos donde se están bañando y le dan de beber el agua a los... Pues es un poquito más fácil de ver el engaño. Yo sé que cuenta mucho la idiosincrasia de la zona, ¿no? Pero aquí en Sudamérica, al menos aquí en Perú, se mete sigilosamente, ¿no? Como el que predica mejor o el que te toca la frente y se te cae, sentiste un fuego, ¿no? Y que parece que es de Dios, ¿no? Porque tú eres un nuevo congregante y dices, wow, ese pastor predicó bien, me tocó la cabeza y sentí un fuego de mis pies hasta mi cabeza. El pastor la trae, ¿no? Eso es lo que dicen bastante, ¿no? El pastor trae la unción, él es el ungido, ¿no? Pero, Para la unción. pastor, a las iglesias van gente con necesidad. Eso es una realidad que nosotros no podemos ocultar. Porque si bien es cierto, hay iglesias de falsa doctrina, la gente que busca una iglesia es porque tiene una necesidad. ¿Puede Dios actuar en la vida de esa persona en una iglesia de falsa doctrina? Bueno, no podemos limitar a Dios en lo que Dios puede hacer, ¿no? Dios puede hacer lo que quiera. Sin embargo, es evidente que una iglesia que no te predica correctamente la palabra de Dios, pues no te va a edificar. Pese a eso, con el solo hecho de usar la palabra de Dios, el Señor, que conoce todas las cosas, sabe cómo la palabra de Dios llega a cada persona. Te pongo el caso de Apolos. Desde antes de que Apolos le explicaran el evangelio correctamente, que aquí y Priscila lo cogieran y le dijeran, vea, el evangelio es esto, ¿sí? Pero desde antes él tenía cierto conocimiento y él ya era un gran predicador. Tenía gran talento y Dios lo había usado, aunque no conocía plenamente la doctrina. Cuando lo cogen y le enseñan plenamente la doctrina, el hombre descubre algo maravilloso y seguramente Dios lo usa de una manera mucho más especial. Muchos de nosotros nacimos en congregaciones donde habían todos estos rituales, donde habían todas estas cosas que también proceden de nuestra idiosincrasia, de hecho, porque es que los latinoamericanos también tenemos una enorme herencia, tanto africana como indígena, que estaban llenos de tradiciones, llenos de fetiches, llenos de magia, llenos de todo esto místico, mágico, maravilloso, ¿sí? Y eso ha quedado en nuestro inconsciente colectivo durante muchos siglos. El latinoamericano también está buscando a cada rato a qué aferrarse, ¿sí? Está buscando en cualquier cosa algo en que depositar su fe. Y por eso aquí también llegan muy fácil esas unciones, que la unción de la escoba, que la unción del escopitajo, que la unción del cachetadón, que la unción de tantas unciones que nosotros en nuestro canal denunciamos. ¿Y por qué lo denunciamos? Porque es que el cristianismo no es eso. El cristianismo no son rituales, el cristianismo no son fetiches, el cristianismo verdadero es la simple y sencilla predicación de la palabra de Dios que nos lleva a la reflexión y a la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, que lo cambia, lo transforma y lo hace ser mejor hombre, mejor mujer, mejor padre, mejor hijo, mejor hermano, mejor trabajador, mejor jefe, ¿sí? Es tan sencillo como eso, es que no tenemos que andar buscando rituales, pero los latinoamericanos, al igual que los africanos, aunque los africanos por su contexto cultural, sociocultural, seguramente se ven cosas bastante exageradas, como lo he mostrado en algunos de mis videos, pero aquí también se han visto unas cosas supremamente exageradas. Ahora, pese a esas cosas, Dios ha sido misericordioso. Yo comencé el evangelio en una iglesia donde se predicaban esas cosas y a veces los cultos eran un desastre, o sea, la gente tirada en el piso, gritando, revolcándose, tomando del cabello al endemoniado, echándolo fuera y gritando, o sea, una absoluta locura. Pero unas cositas pequeñas en medio de esto, unas pequeñas gotas de palabra de Dios quedaron en mi corazón, en mi vida y en mi mente.
Y con el paso del tiempo, gracias a la misericordia de Dios, Él permitió que fuera conociendo otras cosas y que fuera profundizando en el estudio bíblico y dándome cuenta de los muchos errores que cometíamos, de cómo hacíamos esos shows y botábamos a la gente al piso y todo. No, esas cosas terribles. Ay, Dios mío, perdónanos. ¿Sí? Así que hasta las piedras hablan. Hasta las piedras hablan. A veces Dios permite todo eso o a veces no siempre, Dios permite todas las cosas con un propósito. Y si una persona creció en una iglesia así, seguramente Dios lo permitió de esa manera, pero si usted va conociendo más el Evangelio y quiere profundizar en el conocimiento de Dios y quiere acercarse más a Dios y que su vida cambie realmente, pues tiene que ir a una iglesia de sana doctrina. Una iglesia donde realmente le prediquen la palabra de Dios y no todo ese show, porque va a perder su tiempo. Muchas personas me escriben, llevo 20 años en la iglesia, siempre me enseñaron eso, ahora usted nos predica otras cosas con los videos y yo creo que usted tiene razón, hermano, ¿qué hago? ¿Me quedo en la iglesia o me voy? Y a veces me provoca contestarle, ¿qué cree, hermano? Dígame usted qué cree que tiene que hacer. ¿Qué piensas? Si abres tus ojos y te das cuenta, aquí me están predicando una falsa doctrina, te das cuenta que no, ya, hasta ahí, las poquitas cosas que te enseñaron y que fueron verdaderamente ciertas, te edificaron, pero necesitas crecer, ya no puedes quedarte como un niño fluctuante llevado por doquier por cualquier viento de doctrina. Tienes que ir a un lugar donde te prediquen la palabra, donde puedas crecer, donde puedas ser edificado, donde tu mente, corazón y acciones puedan transformarse por medio del Espíritu Santo. Entonces, estas iglesias en alguna medida te dan o permiten que muchos de nosotros, porque la mayoría de nosotros comenzamos en iglesias así, lleguemos al conocimiento de Dios. Pero si quieres profundizar en la palabra de Dios, si quieres acercarte más a Dios y que tu vida cambie, necesitas la sana doctrina inevitablemente. Amén. Y es necesario, ¿no? Yo escuché que Dios es siempre soberano, Dios siempre tiene un propósito para su gloria, por amor a su nombre. Y es que inclusive he escuchado una predica que decía que Él sabiamente, en su providencia, instauró estos dos, vamos a decirlo así, sacramentos, que es el bautismo y es la Santa Cena, que es literalmente también predicar el Evangelio con eso, porque es eso también el Evangelio, ¿no? O sea, donde se ve la muerte, la resurrección de Cristo, donde se toca esos temas. Entonces, es interesante llegar a un punto en el cual uno va conociendo más de la palabra de Dios y va dándose cuenta de los errores teológicos, de los errores exegéticos que puedan tener, pero siempre uno se queda con estas cosas que aprendió, ¿no? Siempre se queda con esas cositas que aprendió, porque de alguna u otra manera conociste de Cristo. O sea, conociste de Cristo, ¿no? Conociste de Cristo, conociste que Jesús murió por ti, que eres salvo por fe, y que hay una segunda venida y que vas a ir con Él, ¿no? Claro. Hay un mal uso, inclusive mal uso de los dones, mal uso de, los dones enfocados muchas veces en el hombre, y siempre hay este debate pleno que siempre va a existir si es que los dones siguen o los dones ya cesaron. Yo sé cuál es su postura, ¿no? Pero vamos a escucharlo nuevamente. Si los dones ya cesaron, o sea, si es cesacionista, o si los dones continúan, si es continuista, ¿no? Los dones extraordinarios. Ok, bien. Hay tres posturas históricas, digámoslo así. Hay tres posturas, como ya lo nombraste tú. El cesacionista, que piensa que estos dones maravillosos han cesado. El continuista, que piensa que todos los dones continúan exactamente de la misma manera que aparecen descritos en la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, curiosamente. Y hay una tercera tendencia que son los continuistas moderados, aquellos que creemos que los dones son vigentes, pero interpretados correctamente por medio de la palabra de Dios, se ve de una manera diferente, ¿sí? Uno respeta, yo respeto mucho a los hermanos, es decir, este no es un tema de condenación o de salvación, pero es un tema importante, es un tema muy importante. Respeto mucho a mis hermanos cesacionistas, ¿no? La mayoría de los reformados son cesacionistas, creen que ya los dones milagrosos cesaron.
Sin embargo, pues yo particularmente no encuentro una postura bíblica que me diga que realmente cesaron, ¿no? Claro, ellos tienen sus argumentos y ven a través de ciertas cosas que mientras que la Biblia no estaba completa y los apóstoles necesitaban comprobar o evidenciar que ellos seguían el ministerio de Jesucristo, entonces por eso esos dones se manifestaron en ellos. Sin embargo, veo que los dones se manifestaron en los apóstoles y en otros. Porque por eso escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, escribe todo lo que tiene que ver con los dones el mismísimo apóstol Pablo. O sea que allá se manifestaban esos dones y no había apóstoles, no había la presencia de ninguno de ellos. Ese es uno de los argumentos por los cuales creo firmemente que los dones continúan. No hay nada en la Biblia que nos diga que cesaron, y me parece a veces algo aleatorio coger este don sí, porque este don es fácil y cualquier persona lo presenta, pero este don no, porque esto es algo más difícil e imposible, entonces este mejor no, porque eso me sonó a ciencia ficción. Este don sí, porque bueno, obviamente se presenta, el don de servicio, hay mucha gente con servicio, entonces sí, este sí, pero este de sanidades no, porque después dicen que ellos son sanadores y que tienen superpoderes y ese tipo de cosas. Entonces me parece un poco aleatorio eso. Yo soy más de la corriente continuista, de la corriente del hermano Núñez, aunque tengo algunas diferencias conceptuales con él, pero pequeñas, ¿sí? De la misma corriente del hermano Will Graham, tal vez por ahí me ubico un poquito más, en donde creemos que los dones continúan, pero que hay que interpretarlos bien, porque es que los dones están siendo mal interpretados, sobre todo los dones milagrosos. Digamos que la discusión no está alrededor de los otros dones, no tanto, sí, por lo menos de los dos, la mayoría de los dones que aparecen en Romanos capítulo 12, que son dones que algunos llaman dones de servicio, ¿sí? Ese tipo de dones es muy evidente que se presentan en la iglesia. Recuerden que los dones son para la edificación de la iglesia. La polémica está en en 1 Corintios capítulo 12 y tal vez en Efesios capítulo 4. Ahí es donde está la polémica. Y la polémica se presenta no en todo siquiera, sino, por ejemplo, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, don de lenguas, interpretación de lenguas, profecía. ¿Sí? ¿Qué es eso? Milagros, sanidades y sanidades, ¿no? También es. ¿Qué es eso? ¿Cómo interpretar eso? Hay personas que tienen superpoderes y pueden hacer todo ese tipo de cosas. ¿Es eso lo que la Biblia nos enseña? Pues ahí es donde diferimos, ¿sí? Porque mientras los continuistas tradicionales piensan que todo eso se manifiesta y que hay unas personas que reciben esas capacidades y que las pueden manejar como ellos quieran, nosotros los continuistas moderados pensamos que pueden haber sanidades hoy en día y que Dios puede usar a alguien para que ore por otras personas y se sane, y esa persona va a tener el don de sanidad en ese momento, ¿sí? Perfecto, pero que todo está bajo la voluntad y la autonomía y la soberanía de Dios, ¿sí? Y en eso es donde nos parecemos más a los cesacionistas a la final, porque los cesacionistas también creen en que deben haber sanidades, ¿sí? Entonces, en eso estamos muy de acuerdo, que pueden haber milagros, cosas extraordinarias, cosas que sobrepasen lo natural, ¿sí? Sí. Nosotros que creemos en el continuismo moderado creemos que pueden haber milagros. Ahora, no vemos ni las sanidades ni los milagros litúrgicamente. ¿A qué me hago referencia con esto? Que muchas iglesias de hoy en día hacen su culto de sanidades, prodigios y milagros, ¿sí? Y primero, no te diferencian qué es una sanidad, un prodigio ni un milagro. Segundo, son solo sanidades. Tercero, hay unas sanidades que te parecen hasta absurdas, ¿no? Casi todos tienen a alguien que tiene una mano más larga que la otra, no sé por qué. ¿Sí? Y todos se presentan, a ver, ya tengo una mano más larga, y hace crecer la mano, ¿sí? ¿Por qué hacen ese tipo de cosas, no? Y otras sanidades que no las puedes comprobar, necesitarías exámenes médicos en ese culto, realmente tener un laboratorio clínico para saber si realmente fue sano de cáncer o no, si no, ¿cómo vas a saber? Muchos de estos personajes desafortunadamente compran a las personas para que vayan y digan que fueron sanos de una otra cosa o la otra. Había una hermana que la saqué en varios videos sin que me bloquearon, incluso el video, porque esta señora tenía el brazo como una deformidad en el brazo, ¿sí? Y entonces a ella le parecía el brazo deforme, pero comenzaban a orar por ella y ¡pam! Le quedaba normal, ¿sí? Lo curioso es que lo encontré en 3 videos más haciendo exactamente lo mismo. O sea, otra vez se le torcía el brazo y otra vez la sanaba. Otra vez se le torcía y otra vez Dios la sanaba. Era una deformidad y tenía la habilidad de poner su brazo derecho o torcerlo, ¿sí? Y se veía impresionante.
muchas personas de estas realmente no son sanidades. Cuando nosotros vamos a ver lo que hacían los discípulos, ellos nunca convocaron una reunión de servicios, sanidades y milagros. O sea, ellos sanaban cuando Dios les mostraba que era un momento para sanar, cuando Dios en su soberanía decía vamos a sanar, o voy a sanar a esta persona más bien, y usaba a los apóstoles, a los discípulos o a otros para orar por esas personas y que fueran sanas. Pero ellos no convocaban una reunión de sanidades y milagros, porque tú no sabes si Dios quiera sanar o no quiera sanar a nadie. ¿Cómo vas a saber eso? Eso es de la soberanía de Dios. Y muchas de estas personas dicen que es que Dios quiere sanar a todo el mundo. Si Dios quisiera sanar a todo el mundo, pues nadie se moriría. ¿Sí? ¿De qué se muere la gente? Pues que se enferma y se muere. ¿Sí? Entonces es dependiente de la soberanía de Dios. Por eso nosotros los continuistas moderados creemos que todos estos dones, aunque presentes en la iglesia, no son potestad de la persona, sino están bajo la autoridad, dominio, control y voluntad de Dios. Y que no son para que tú organices campañas o cultos que giren alrededor de eso. No hay nada en la Biblia que me dice que un culto tenga que girar alrededor de un milagro. Siempre, todas las reuniones litúrgicas, todas las reuniones eclesiásticas que tenían los apóstoles, los discípulos, los primeros cristianos, hasta el siglo III, eran y fueron alrededor de la palabra de Dios. Si Dios quería que alguien fuese sano, pasaba, pero esa no era la motivación. Esa no era la publicidad que le hacían. Porque ellos sabían que todo dependiera de que Dios quisiera o no. Y uno no puede decir, no, es que yo tengo el don de sanidad, entonces voy a sanar a todos los que quieran. Y es donde viene la pregunta. ¿Por qué estas personas que dicen tener ese don de sanidad no están en este momento sanando a todas las personas con coronavirus? Y entonces te van a contestar, es que es voluntad de Dios y eso no... ¿no era eso lo que les estábamos diciendo desde el principio? Que se trataba era de Dios y no de ustedes. Entonces, ¿por qué sí llevaban a todos los demás de las enfermedades a sus campañas? Ahora sí, que hay una enfermedad más difícil de controlar en ese sentido, que no podrían hacer la magia en el hospital, entonces ahí sí es que dependes de Dios. No, pues que eso lo hemos dicho siempre, que dependes de Dios. Pero ellos eran los que decían que tenían los poderes mágicos o maravillosos para sanar a las personas que quisieran. ¿No? Claro, a diferencia de los apóstoles, que sí, el apóstol sí tenía, sí, en este caso, esta conexión directa con Dios, y si el apóstol veía y acorde a la voluntad de Dios, su corazón se alineaba a él, y él sí podía en cualquier momento decir, eres sano, y claro, y podía sanar, ¿no? Para poder manifestar esto que evidenciara también de que eran enviados de Dios, ¿no? Sí, pero mira que en el caso de los apóstoles a la final es lo mismo, porque claro, los apóstoles decían sanas y listo. Pero cuando ellos decían sana, no era simplemente una declaración de su voluntad, sino de la voluntad que Cristo les dio y de la autoridad que Cristo les dio en Marcos, cuando Él les dice van a ir y van a tomar, si toman bebida mortífera no morirán, y si les pica, les muerde una serpiente no morirán, y van a sanar y van a echar fuera demonios. Y muchos cogen ese texto de Marcos para aplicarlo a todos los cristianos en todas las épocas, cuando es un texto que va definitivamente aplicado a los discípulos, a los apóstoles, a los 12. Ellos eran los que, y ellos, tú lo vas a ver bíblicamente, tuvieron básicamente prácticamente todas esas cosas les pasaron y pasó exactamente lo que Jesús dijo. Entonces, esas palabras no son aplicables a todos los cristianos en todas las épocas, porque Jesús se la dijo a los apóstoles. Fue algo que le dio a ellos. Me ha hecho acordar, bueno, me ha hecho recordar, justo hace un mes estaba viendo un video de un pastor joven, un pastor muy joven, influencia a muchas personas, tiene, me parece que casi 1 millón de seguidores. Uy. Y él decía que admiraba a un pastor porque estaba súper ungido y que la vez pasada en uno de sus cultos vio un milagro y me pegué y dije, voy a ver de qué milagro trataba, ¿no? Y era una persona que pesaba 80 kilos y quería pesar 70 porque tenía un modelaje, no sé qué, y que el Espíritu Santo obró en la vida de esa persona y bajó los 10 kilos, ¿no? Pero ¿cómo es, no? Que hay influencia, ¿no? Hay una influencia porque la gente te sigue, ¿no? Y toma tu comentario, tu anécdota como verdad, ¿no? Y eso es muy peligroso, por eso es que recuerdo que hace poco estábamos hablando con Natalio y le decíamos, es muy importante que nosotros estemos conectados con Dios y también con la palabra muy fuerte, porque de alguna u otra manera influenciamos a muchas personas. Y Pastor, aquí en el Perú se dice chumichumi, ¿no? Nosotros, que ese es lo picante, nosotros queremos sacarle cada tema
a usted para que el espectador o los hermanitos que están viendo este video puedan aprender, no solamente enfocarnos en un solo tema, ¿no? Y recuerdo que yo, por ejemplo, cuando salí de la iglesia a la que iba por 8 años, que le comentaba antes de grabar este video, la gota que derramó el vaso fue escuchar al pastor decir de que me maldecía porque no diezmaba, ¿no? Y que todo Mira. lo que yo ganaba, lo dijo a toda la congregación, ¿no? Le dijo, es más, yo los maldigo y todo lo que ganes desde ahora se va a ir en un saco roto porque le estás robando a Dios. Ahora, es un tema grande, el diezmo es un tema que podríamos hablar creo que un día completo, ¿no? Pero yo creo que usted nos puede explicar, ya que es especialista en explicarnos cosas en solamente 1 hora, 30 minutos y lo entendemos muy bien, y lo entendemos muy bien. Si yo no diezmo a mi iglesia, ¿en verdad le estoy robando a Dios? ¿En verdad Dios no va a bendecirme? Voy a ponerlo en comillas, económicamente, porque es lo que se vende, ¿no? La prosperidad económica, financiera. ¿Es verdad que yo le robo a Dios? Yo quiero que la gente pueda saber esto, ¿no? Sí, es el término que la gente generalmente utiliza, o muchos pastores, estos que predican al favor del diezmo, utilizan. Lo que dices es muy cierto, es un tema demasiado extenso, demasiado largo. Pero ellos se van al libro de Malaquías, en el capítulo 3. Quiero leerlo literalmente para que no nos... Dice Malaquías capítulo 3, verso 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y su pastor seguramente se balsó en el verso 9, donde dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Sí, traed los diezmos al alfolí, que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Usted lee solo esos textos, solo esos versículos, y dice, sí, su pastor tiene razón. ¿Sí? Uy, sí, robará el hombre, claro, vea, ahí la Biblia lo dice. Pero hay que ir un poquito más atrás, ¿sí? Hay que ir un poquito más atrás. En el verso 6 dice, porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, primero miremos a quién le está hablando. Está hablando a los hijos de Jacob. O sea, específicamente era para ellos. Ni siquiera utiliza el término Israel, que es un término que podríamos interpretar como más genérico. No, utiliza hijos de Jacob. La polémica aquí es bastante grande. Yo soy de las personas que creen que los cristianos debemos ser generosos, debemos aprender a dar, porque ese es un principio básico y ético del cristiano, pero también creo que el diezmo era una práctica del Medio Oriente, ni siquiera solamente de los judíos, sino del Medio Oriente, que practicaron inclusive antes de la ley, pero que es tipo y sombra también de las bendiciones por venir y del Señor Jesucristo. El diezmo nunca fue dinero, el diezmo siempre fueron alimentos. De hecho, las personas cuando tenían dinero, porque el dinero sí existía en aquel entonces, compraban los alimentos para ir y diezmar los alimentos, la enelda y todas esas cosas que ellos diezmaban, lo compraban, no daban dinero. Aparte era una vez al año. Aparte, habían 4 tipos de diezmos diferentes. No era hacer crecer y darle todo a los sacerdotes. No. Generalmente se utilizaban las viudas, se utilizaban los huérfanos, se utilizaban los extranjeros. ¿Sí? También una parte sacaban para el sacerdocio, pero recuerden que el sacerdocio del Antiguo Testamento no puede ser equiparable con los obispos o los ancianos, o como usted quiera llamarle, pastores del Nuevo Testamento. Porque los primeros cristianos siguieron asistiendo al templo y dando su diezmo al templo, hasta que el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Cuando el templo es destruido, todos los judíos, incluidos los cristianos judíos, dejaron de diezmar porque el diezmo era para el templo, para el funcionamiento del templo. Hasta hoy la mayoría de los judíos no diezman. Ellos dan aportes voluntarios. Los primeros que comenzaron a enseñar de diezmos fueron los romanistas, de hecho. ¿Sí? Y si yo comienzo a decir que del diezmo depende mi salvación, que del diezmo depende mi bendición, entonces estoy poniendo
en manos de algo económico la voluntad divina. Estoy peleando, o más bien, estoy argumentando contra aquello con lo que Lutero mismo peleó. Porque antiguamente los romanistas decían, usted paga una indulgencia y entonces Dios lo bendice, o entonces Dios lo saca del purgatorio y lo lleva al cielo. Y así hacían que la gente sacara su billetico. Ahora es lo mismo. Si usted no paga el diezmo, usted es un ladrón. Y si es un ladrón, se va para el infierno. O sea, en pocas palabras, a usted le toca pagar el diezmo para ir al cielo. Usted está pagando cover, decimos en Colombia. Usted está pagando para ir al cielo. Usted está pagando su lugarcito a cuotas. Módicas cuotas del 10% durante toda su vida. ¿Sí? Para asegurar su lugarcito en el cielo. No, mis hermanos queridos. Alguien que quiere dar el 10% lo debe dar voluntariamente porque quiere, no porque es que sea una obligación. Si alguien quiere dar el 10, el 20, el 30, el 5, no importa. Pero que lo que dé, como dice la Escritura, lo dé con alegría porque Dios ama al dador alegre. Cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, dice Pablo. No con tristeza. O sea, la clave en esto está en que como verdaderos cristianos debemos dar y debemos dar con alegría. Pero no podemos coger un concepto del Antiguo Testamento que hacía parte de una cultura contextual de ellos y aplicarlo a nuestra modernidad, a las malas, a la fuerza, transformándolo como se nos venga en gana, modificándolo y adecuándolo al capitalismo moderno, porque estábamos, o el Antiguo Testamento está escrito en una época precapitalista, donde las cosas se hacían completamente diferentes. Entonces, hoy en día, mis hermanos queridos, ese diezmo al estilo del Antiguo Testamento no existe. Y digo no existe no solamente en las iglesias reformadas o los que creemos en la reforma, sino no existe tampoco en las iglesias pentecostales o neopentecostales, tampoco, porque ellos dicen practicar el diezmo. Pero si practicaran el diezmo, primero no dan dinero, comenzando por ahí. En segundo lugar, lo harían una vez al año, no cada mes. Y así podría seguir hablando de una serie de características que tenía el antiguo diezmo, que el supuesto diezmo moderno no tiene. Eso no es un diezmo, es una ofrenda obligatoria del 10%. Pero no es el diezmo que está en el Antiguo Testamento siquiera. Sí. Y muchos van a argumentar, pero Jacob diezmó, Abraham diezmó, ¿sí? ¿Y cuántas veces diezmaron ellos? Una vez en su vida, en la vida, ¿sí? ¿Y qué diezmaron? Esa es la otra. Ganancias de una guerra, en el caso de Jacob. ¿A Abraham a quién? A Melquisedec, al sacerdote, que nos está hablando de Cristo, ¿sí? Entonces hay que mirar los contextos de cada uno de los pasajes. Aquí podríamos seguir un debate larguísimo, hay debates larguísimos sobre este tema, pero lo que sí quiero decirles es, hermanos, queridos, y quienes nos están viendo a esta hora, quienes nos están escuchando, a veces uno se atormenta con uno mismo, uno sufre, y yo he visto personas muy pobres que tienen necesidades grandísimas y sufren porque no pueden diezmar, y sufren porque tienen miedo de que se van a ir al infierno porque no diezman, y los acusan, y el pastor los señala, y antes los condenan. Mire, mi hermano querido, esto no se trata de que usted pague por su salvación, ni pague por su bendición, y de que si usted no da, entonces será maldito. No, no es nada de eso. Aquí se trata de la intención de su corazón, de cómo usted lo que da lo da con alegría y de su necesidad, como la viuda dio poquito. Ella no pudo dar un diezmo, pero dio de lo que tenía, de su necesidad dio, ¿sí? Porque entendía que no era algo que fuera obligatorio, sino que era algo absolutamente voluntario. Hoy en día lo que está vigente para todas las iglesias es la ofrenda voluntaria, del porcentaje que usted quiera ponerle, porque por eso es voluntaria, porque usted le pone el porcentaje que quiera. Si usted quiere seguir dando el 10%, délo, pero entienda que es algo voluntario. Entienda que usted no está comprando las bendiciones de Dios. Entienda que no es que usted va a recibir se le va a multiplicar ese diezmo al 100 por 1 como manipulan los textos bíblicos para hacerle creer eso. No. Usted da con alegría, así reciba o no reciba. Usted da porque sabe que es lo correcto y que está bendiciendo a las personas que lo necesitan y está bendiciendo la obra del Señor. Pero créame. Ahí, pastor. Sí, tranquilo, mi hermano. Lo escucho. Sí, le decía que ahí, pastor, es un poco peligroso, ¿no? Porque también algunos entienden de que, bueno, yo puedo ofrendar el 10% porque lo hago de corazón, pero las iglesias en sí hacen eventos cada 30 de cada mes, ¿no? Cada fin de mes que se sabe que es los días que las personas cobran sus ingresos
y hacen sus eventos, ¿no? Y algunos, yo he escuchado a varias personas decir, ¿no? Bueno, a mí no me obligan, yo lo hago de corazón, pero ya el pastor hizo su evento mensual y me parece que hay una obligación psicológica, ¿no? No te obligo, pero psicológicamente te voy empujando a que puedas dar el 10% y eso también, y le digo que me pasaba a mí, ¿no? Como le comentaba hace un momento, me pasaba a mí, yo tenía miedo inclusive de no diezmar o de irme de la iglesia. Yo recuerdo, ahora le voy a preguntar algo bonito al final para que la gente también entienda, pero yo tenía literalmente miedo de irme de la iglesia porque pensaba que si me salía, a la vuelta estaba Satanás, me reventaba la cabeza, ¿no? Yo, literal. Amén, Natalio. Amén, amén. Es interesante porque es lo que dice justamente el pastor Eder Escobar, y es que el diezmo que uno quiere dar voluntariamente, obviamente, algunos utilizan el término diezmo para dar el diezmo, pero no lo ven como una ley así como que el monstruo de que si es que no das, te va a ir mal, te va a maldecir, sino si quieren darle voluntariamente, se lo dan, ¿no? Como siempre he dicho, puede ser el 10%, como puede ser el 20%, como puede ser el 30%, se lo dan, porque el principio no es la ley en sí, sino es el principio de dar y dar generosamente, ¿no? Como es nuestra ética cristiana para los que más necesitan, ¿no? Y es interesante porque algunas personas toman de esto para manipular inclusive psicológicamente, ¿no? Como se está dando cuenta en la dinámica, este pastor Edgar Escobar, él va a preguntarle básicamente de la iglesia, yo voy a preguntarle básicamente de los dones, porque ahorita no estoy encontrando ni un hilo para poder preguntarle, pero ahorita le voy a preguntar algo de los dones. Pregunta, el don de profeta, primero, ¿existen los profetas y los apóstoles? Ya pregunta así a la yugular de frente. Bien, como soy continuista moderado, creo que evidentemente Efesios capítulo 4 nos está hablando de funciones, de personas que tienen ciertas funciones. Ojo, quiero hacer un énfasis aquí. La Biblia nos habla ahí en Efesios capítulo 4, desde el versículo 11, de los ministerios, o sea, de los servicios. No de cargos, no de puestos, no de títulos. Entonces no existen los profetas ni los apóstoles en el sentido de cargos o puestos. El sentido bíblico de profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros es un sentido en la función. La palabra apóstol significa enviado. Hay personas enviadas que tienen misiones especiales y que trabajan en esas misiones especiales que Dios les pone en su corazón a hacer. Ese es el apóstol. Por eso algunos dicen que los misioneros tienen ese trabajo apostólico, porque tienen una misión por cumplir. No son apóstoles en el sentido de los 12, no, esos fueron los 12. Esos fueron, y dice muy claramente, Hechos capítulo 2, que tenían que haber visto a Cristo resucitado, que tenían que haber conocido el ministerio de Cristo mientras estuvo en vida. Ahí nos marcan las pautas de lo que era un apóstol, en el sentido de los 12. Los apóstoles de hoy no pueden tener títulos de apóstoles porque los títulos de apóstoles no existían sino para ellos. Ahora, la palabra, por ejemplo, nos habla de Bernabé como un apóstol y también nos habla incluso de Jesús como apóstol. ¿Por qué? Si Jesús es el Señor, es Dios, no es un apóstol. Pues porque tenía una misión, ¿sí? Porque era el enviado de Dios. En ese sentido es que existen los apóstoles, en personas que tienen una misión especial, que Dios les pone en el corazón un trabajo especial, no en que tengan un título ni un cargo de apóstol. Igual, algo parecido más bien pasa con los profetas. No existe el cargo de profeta ya. El mismo Juan dice, y la palabra más bien la palabra nos ratifica que Juan fue el último de los profetas. Después de Juan no hay más profetas. El oficio de profeta, como hubo en el Antiguo Testamento, se acabó en el Nuevo Testamento, porque ya no necesitaban profetas, para eso tenían a los apóstoles. Y entonces Agabo, que aparece en Hechos, y entonces las hijas de Felipe dicen que eran profetas, ¿sí? Pero miremos lo que ellos están diciendo y lo que están haciendo. En primer lugar, ahí todavía no estaba la Biblia completa. En segundo lugar, lo único que ellos están haciendo es transmitiendo un mensaje. Ellos ni siquiera están diciendo las cosas como serían en el futuro, sino dando un mensaje, aunque Agabo profetiza algo que va a pasar en el futuro, pero ellos lo que están es dando el mensaje de parte de Dios. O sea, la palabra profeta lo que significa es alguien que habla lo que otro le mandó decir.
En ese sentido existe el profeta. Personas que hablamos lo que Dios nos manda a decir. ¿Y cómo nos manda a decir Dios hoy en día? ¿Sí? Por medio de la Biblia. La palabra de Dios. Por eso la misma palabra de Dios dice que la profecía es para edificación, consolación y exhortación. No para predecir el futuro. Ahí no habla de predecir el futuro. Habla de edificar, consolar y exhortar. Los profetas modernos somos los predicadores de la palabra de Dios. Somos los que decimos lo que otro nos dijo que dijéramos. ¿Sí? Y el otro es Dios. Dios nos dio un mensaje para comunicarlo. Entonces, no existe el cargo o el puesto de profeta y no existe el oficio de profeta en el estilo del Antiguo Testamento. Lo que existe hoy en día son los predicadores de la palabra y como predicamos la palabra profética más segura, como dice Pedro, pues en ese sentido somos profetas. En ese sentido. Pero tú no puedes andar nombrando a personas, no es que usted lo va a nombrar apóstol, usted lo va a nombrar profeta, usted lo va a nombrar evangelista. ¿Cuándo vemos un nombramiento de evangelista en la Biblia? Nos habla que Felipe era evangelista, pero ¿lo nombraron evangelista? A Felipe en Hechos capítulo 6 lo nombran diácono, no evangelista. Los únicos dos cargos que existían en la iglesia primitiva y que existieron por más de 200 años fueron obispo, ¿sí? Anciano, el obispo, el que dirigía, el que regía una congregación, en el sentido bíblico, y el diácono, que era el que servía en lo que había que servir, punto. No andaban nombrando evangelistas, no andaban nombrando ninguna otra cosa más, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que creemos que existen esos ministerios, pero no puestos, no cargos, no títulos. Nadie se puede decir, es que yo soy apóstol, ¿sí? Soy apóstol en el sentido, no, ya no, o soy profeta, no. ¿En qué sentido es profeta? ¿Sí? Tengo el puesto, el cargo, me nombraron. Ahora, y otra cosa que les dio ahora, el pastor es el apóstol, o bueno, el que era pastor ahora se llama apóstol, y la esposa profeta. ¿De dónde salió eso? ¿Por qué la esposa, de cuándo acá la esposa es profeta y el otro es apóstol? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Dónde está eso en la Biblia? Díganme un solo caso en el que pase en la escritura. Y preciso, él tuvo el don del apostolado y la esposa el don de la profecía. Bastante cuestionable y sabemos que es más bien una forma de jerarquizar el cristianismo y poner a unos por encima de otros y ya. Y eso no es lo que la palabra nos enseña. Todos somos iguales en el cristianismo, todos estamos en la misma línea. El único que está por encima de todos es Dios. De hecho, los que tenemos mayor responsabilidad estamos es para servir a los otros, no para ser servidos. Siervos inútiles, ¿no? Siervos inútiles somos, sería Lucas. Siervos inútiles. Si hacemos lo que debiéramos. Eso, exacto. ¿Sí? O sea, ni a siervos inútiles llegamos. No alcanzamos a llegar a ese título de siervos inútiles, porque no hacemos lo que debemos. Amén. Lo que no quiere decir que, bueno, ninguno está por encima de otro, pero lo que no quiere decir es que podamos caminar desordenadamente dentro de la iglesia, ¿no? Siempre tenemos que ser ordenados, ¿no? El ministerio tiene que ser ordenado con el pastor y los feligreses y los ministerios que se levantan, ¿no? Uh-huh. Claro, pastor, lo que tienes que ver ahí es que el pastor no está por encima de sus dirigidos. El pastor sí guía la guía, y como lo hablamos al principio, con la autoridad de la palabra. No porque él tenga autoridad en él mismo, sino porque Dios le dio esa responsabilidad. Es una responsabilidad, no un cargo de autoridad, porque la autoridad está en la palabra. Entonces, cuando un pastor te exige algo, te lo exige no porque él lo opine, no porque él crea que es así, sino porque está en la palabra. Si te exige algo que no está en la palabra, entonces no, qué pena, pastor, pero no está en la palabra. Si no está ahí, no existe. Es justo esa era mi pregunta ahorita, ¿no? Justo usted está dando pie a eso. Si hay algo que no está en la palabra, el pastor me dijo algo, ¿cómo reacciono? Más que todo es un consejo, ¿no? ¿Cómo reacciono? Voy y le digo, pastor, yo creo que usted está equivocado, o investigo por mi cuenta y me voy. ¿Cuál es la manera correcta? Bueno, en primer lugar, los pastores no están para darle órdenes a nadie. Ojo con esto. Los pastores guían la grey, guían. Entonces me van a sacar el texto de Hebreos cuando dice, obedeced a vuestros pastores. Vea que ahí la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Y cuando uno va a analizar ese mismo texto en griego,
Se da cuenta que ese obedeced a vuestros pastores es la raíz de una palabra griega que quiere decir obediencia consciente, racional. O sea, yo sé por qué lo estoy obedeciendo. Lo que estoy obedeciendo no es porque Él me mande, sino porque es lo correcto. ¿Sí? El pastor no es el que da órdenes, sino el que guía en el nombre del Señor y por medio de la palabra de Dios. Cuando yo decido obedecer a un pastor, no es porque sea el pastor el que me dijo, como el pastor me dijo, entonces yo le hago caso. No, es porque lo que el pastor me dijo es bíblicamente correcto y se enmarca dentro del marco conceptual general de la Biblia. En ese sentido, sí, está bien. Y si el pastor me dice algo que no está bajo ese marco general de la Biblia, se me dice, no, es que a mí me gusta, es que yo ordeno, es que yo digo que tiene que ser así, ¿sí? Pues ahí sí comienza a pensar si su pastor es realmente un pastor. Porque esto no se trata de pequeños reinos autocráticos donde el pastor manda a que se hagan las cosas como a él le venga en gana. No, acá se trata de seguir el parámetro bíblico. He visto casos tristes y escuchado casos tristes de pastores incluso abusadores que le dicen a las personas, Dios me mandó que te dé un ósculo santo. Se aprovechan de las mujeres para sentarles un beso, por ejemplo. Es un ósculo santo. ¿En la boca, pastor? Sí, en la boca, es un ósculo santo. No, ¿cuál ósculo santo? Ni que 8 cuartos. Pero se aprovechan de su autoridad, se aprovechan de que es el pastor, se aprovechan de que lo ven allá parado en el púlpito hablando y que emana un halo de santidad y todo el mundo le cree porque habla con autoridad, porque levanta la voz, porque levanta las manos, porque hace actitudes físicas y corporales que te indican que lo que está diciendo es la verdad. No. No te dejes convencer por actitudes. Predicar en un púlpito es fácil. Sí, alguno me dirá, uy, no, eso tiene su complique. Pero es que es más complicado vivir la palabra. Vivir la palabra es lo que te marca realmente que un pastor sea un pastor bíblico. Que no use la palabra como pretexto para hacer lo que le venga en gana. Si un pastor te dice algo y no es bíblicamente correcto, tú tienes la responsabilidad de decir, pastor, con todo respeto, te argumento bíblicamente, mi oposición es esta. Su pastor, con todo respeto, también le argumentará por qué no está de acuerdo. Y usted evaluará conforme a la Escritura. Miren, uno generalmente se gana el apelativo de rebelde por ser así. Yo me lo gané también. Yo ya estaba ministrando, ya estaba predicando la palabra, y aún así tuve que decir, no estoy de acuerdo con esto, me parece que esto es antibíblico, esto no está correcto conforme a los principios bíblicos. Es que usted es un rebelde, es que usted no sigue la instrucción de sus pastores, es que usted... Yo dije, no, yo sigo la instrucción de la Biblia. Y si mis pastores están en contra de lo que la Biblia instituye, pues es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Uno lo tiene que decir con respeto. Hay cosas en las que uno puede llegar a acuerdos, pero hay cosas innegociables. Hay cosas en las que uno puede ceder y decir, bueno, está bien, pastor, usted piensa así, ok. Sí, hay cosas así. Mi pastor me dijo una vez, hace muchos años, los del coro de la música van a tener uniforme. Yo le dije, pero eso no está en la Biblia, hermano. ¿Yo por qué me voy a poner un uniforme? A mí no me gusta ese uniforme. Hermano, pues es que sí, pero a mí me gusta que se vea ordenadito, bonito. ¿Sí? Ok, eso son cosas sin importancia. No son cosas profundas. ¿Sí? Uno puede ceder en esas cosas, no importa. Sí, no está en la Biblia el uniforme para los del coro. Tampoco está el coro en la Biblia. Pero bueno, son cosas pequeñas, no importa. Pero hay cosas donde intentan controlarte la vida. Yo he conocido pastores que le dicen, usted no puede ser el enamorado de ella porque yo lo digo. ¿Sí? No puede ser el enamorado de ella. No, con ella no. Y se dejan manejar la vida. No, ese trabajo no lo coja. No coja ese trabajo. ¿Por qué, pastor? Es un buen trabajo. Porque yo siento de parte del Espíritu Santo que no y no. No. Perdón, el pastor no es el jefe. El pastor es una guía. Es alguien que debe estar orientando por medio de la Biblia, no por revelaciones particulares ni personales.
No se deje manejar la Biblia, la vida, perdón, y ni la Biblia tampoco. No se deje manosear su vida a gusto del pastor, no. Usted sea claro, pero sobre todo estudie la Biblia para que no pase eso. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no lee la Biblia. Si la gente leyera, profundizara, estudiara la Biblia, se daría cuenta que ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de ellos le manejaba la vida a la gente. Ellos se limitaban a predicar lo que está en la Escritura. Amén, amén. Me parece muy interesante lo que dicen, ¿no? O sea, no manipular, porque muchas veces son los deseos del hombre lo que se sobrepone a la palabra. Y muchas veces una persona tiene que callar, morderse la lengua porque, o sea, es como que le pides al Señor paciencia, pero a la vez, ya, o sea, y a la vez ya como por ahí mi amigo Dani me decía, ya no hay remedio, ya no hay remedio, ya le has hablado, ya has conversado, ya no hay remedio. Entonces, o sea, es como que una persona tiene que igual, desde mi punto de vista, o sea, si has hablado, tener paciencia. Creo que, no me acuerdo la cita bíblica, pero dice que, por ejemplo, el pastor, o sea, a los ancianos se le tiene que hablar como un padre, ¿no? Si hay algo que le cuesta como desacuerdo, ¿no? Y siempre con amor y respeto cuando hay algo en desacuerdo. Y eso es lo que alega el pastor Edgar Escobar. Acá hay otra pregunta que también, un poco, no sé si picante, a tal punto, pero como estamos hablando un poco de los dones y sé que usted es continuista moderado, yo también soy un continuista moderado, pero todavía no me defino, todavía un poco sensacionista. Estoy escuchando el sensacionismo, digo, ya qué interesante, pero sigo siendo, todavía mantengo mi continuismo moderado. Pero quiero preguntarle esto. Hay dos dones que siempre están en controversia, ¿no? El don de lenguas y el don de profecía, ¿no? ¿Cómo se toma el don de lenguas? Sí, porque algunos hablan del don de lenguas, ¿cómo se llama? Rabasaya, ¿sí? Y el don de profecías como nuevas revelaciones, ¿no? Estas cosas de que Cristo viene en tal fecha, o que Dios me ha dicho que te van a dar un carro, no sé, me dejo entender. Más bien quiero preguntar, ¿no? El don de profecías, como se entiende ahora, más bien no iría en contra de la suficiencia de la palabra de Dios. Y si me puedes explicar también sobre el don de lenguas, sería genial. Muchas gracias. Bueno, como te expliqué, o como le estaba explicando, la profecía es simplemente predicar la palabra de Dios hoy en día, ¿sí? No hay nueva revelación. La revelación está cerrada. La revelación se terminó con las escrituras. Así que el profeta de hoy no está anunciando nada nuevo. El profeta de hoy solo está anunciando lo mismo que está en la Biblia. O sea, lo que hace el profeta de Dios hoy en día es predicar la Biblia. Eso es. No tiene que entrar en un éxtasis extraño y comenzar, Dios dice, no es eso. Eso no es profecía. Profecía es lo que estamos haciendo ahorita. Esto es profecía, predicar la palabra de Dios y anunciar el evangelio, no más. Eso es. En ese sentido, hay que dejar algo muy claro. Sea uno continuista o cesacionista, uno de los principios fundamentales es creer que la revelación está cerrada. No hay nueva revelación. Ni en la profecía, ni en hablar en lenguas. Con los hermanos cesacionistas, que creen que los continuistas todos creemos que esos son dones de revelación. No, esos no son dones de revelación. Los continuistas moderados no creemos que alguien que profetiza predicando la palabra o alguien que tenga el don de lenguas esté dando una nueva revelación. No, para nada. ¿Qué es entonces el don de lenguas? Pues miremoslo en la Biblia, Hechos capítulo 2. La palabra dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y comenzaron a hablar nuevas lenguas. La palabra lenguas es glosa, ¿sí? Y significa idioma. Dice la Escritura que las personas comenzaron a escuchar lo que ellos estaban predicando en su propio idioma y decían, ¿cómo es posible que hable en mi idioma? Los que no entendían a los que hablaban otros idiomas decían, bueno, estos parecen borrachos. ¿Por qué? Porque no estaban hablando el idioma de ellos. El don de lengua, siempre que lo vemos presente en la Biblia, es una confirmación de que lo mismo que pasó con los apóstoles está pasando con los gentiles. Por ejemplo, en el caso de Cornelio, que cuando él acepta a Cristo, ellos también hablan en lenguas, ¿sí? ¿Pero qué estaban hablando? Idiomas. Predicando o hablando la palabra de Dios
en otro idioma. Y alguien me dirá, pero es que Primera de Corintios capítulo 3 en el versículo 1 dice, y si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. ¿Sí ven? Lenguas angélicas, son las lenguas de los ángeles. Yo podría decirle, ¿qué tal si sean las lenguas de la señorita Angélica? Tal vez, angélicas. No existen las lenguas, no sabemos si hablan alguna lengua especial los ángeles. Comenzando por ponerle lógica al asunto. No creo que en el cielo haya aire para transmitir un idioma verbal, ¿no? No sé cómo se comunican en el cielo, ¿no? La Biblia habla de muchas metáforas, pero ponerse uno a especular sobre eso es muy difícil. Ahora, lo que aparece en ese versículo es una hipérbole. Ese es el género literario. ¿Qué es una hipérbole? Es una exageración. Si usted sigue leyendo el texto, dice, y si cogiera las montañas y las echara a la mar y no tengo amor, nada soy. ¿Quién coge montañas y las echa a la mar? Pues, nadie, porque tampoco hay necesidad de hacer eso, ¿sí? O sea, es una hipérbole, está exagerando. Por eso desde el principio él está exagerando. Si yo hablo lenguas humanas o de ángeles, ¿sí? O sea, está exagerando. No está diciendo que se pueda hacer eso. Está tomando una hipérbole, una exageración. Siempre que vemos las lenguas, vemos simplemente a personas que están predicando la palabra de Dios en otro idioma. Es eso. Ahora, ¿un idioma aprendido? No, porque si no, no sería un don. Si es un don es porque no tenía la capacidad de hacerlo y de alguna manera milagrosa ha podido comunicarse en otro idioma. ¿Sí? ¿Existe ese don actualmente? Es difícil. Personalmente creo que sí, porque conocí a una misionera que estuvo con los indígenas predicándoles en su idioma y nunca había estudiado ese idioma. ¿Sí? ¿Cómo se comunicó con ellos? Simplemente fue allá, sintió predicar y allá les predicó y le entendieron. ¿Sí? Yo no tengo otra explicación porque yo no les entendía nada. Y les hablaba, tenía una facilidad para hablarles en su propio idioma de una manera increíble. Creo que sí, creo que puede existir, pero lo mismo, no está revelando nada nuevo. Lo que hace la persona con unas lenguas es predicar la palabra en otro idioma. Ahora, la interpretación de lenguas es lo mismo. Es una persona que puede servir de intérprete a una persona que habla otro idioma, aunque él no hable ese idioma, pero puede servir de intérprete para que los demás lo entiendan en un momento dado cuando se está predicando la palabra de Dios. Tampoco hay revelación nueva, todo va alrededor de la palabra de Dios. Entonces, entiendo a mis hermanos cesacionistas cuando dicen esos dones no pueden existir porque son dones de revelación. Pero la respuesta de quienes somos continuistas moderados es, esos dones no son de revelación, no están revelando nada nuevo. Son solamente formas que el Espíritu Santo utiliza para predicar la palabra de Dios en ciertos contextos. ¿Sí? Pero siempre todo va alrededor de predicar la Biblia, no más. No es nada nuevo, no es que el Señor me mostró y te voy a decir. No, es predicar la palabra. Amén, amén, pastor. Eso está muy explícito, muy para No, explicar yo me y emociono, me eso, emociono. Qué sí, pena. eso hace que se entienda mucho mejor. Me Qué parece que es pena. por eso que, no, eso hace que se entienda mucho mejor lo que quiere mostrarnos. Pero bueno, queremos, ya estamos por terminar bonita entrevista. Ha sido de bendición, edificación para mi vida. Estoy seguro que para los que van a ver este video o están viendo este video, también va a ser de edificación. Queríamos agradecerle por aceptar esta invitación. Es como ya saben, este proyecto Coalición recién está calientito en el horno, tiene 3 meses y nace de la necesidad de que los jóvenes necesitan escuchar de que hay una doctrina verdadera que es la de Jesucristo, ¿no? Y que el hombre ha manipulado hasta extorsionarlo. Y yo doy gracias a Dios porque justo hablaba con Natalio y le decía, yo me sorprendo porque ahora hay un montón de personas que hablan de sana doctrina o que al menos muestran interés. Y siento que ese es un mensaje muy bonito para la gente, ¿no? Y esto es lo que hace Proyecto Coalición, Pastor Edgar, querer que no solamente los jóvenes, también los adultos y las personas puedan conocer un poco más. Le cuento, Natalio viene de una iglesia de Chiclayo, que es una provincia aquí del Perú, una ciudad, y yo que soy de la capital de Lima, ¿no? Sentimos esa necesidad de poder virtualmente
hacer este proyecto Coalición. Cada uno tiene su propio ministerio, es cierto, en diferentes ciudades, pero virtualmente nosotros queremos que la gente pueda entender todo este tipo de temas tan complicados a la vez y tan sencillos a la vez, ¿no? Porque te metes un descuadre ahí cerebral bien, pero ya es el momento de seguir predicando de esta manera. Muchas gracias, pastor. No sé si tenga las últimas palabras para las personas que nos están viendo. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad, de corazón. Dios les bendiga. Ha sido muy amena la charla. Vamos a estar con todo nuestro equipo de Biblia Libre promocionando también Coalición para que las personas los conozcan en todas partes. Nosotros tenemos un grupo de Biblia Libre en Lima, precisamente, un grupo de hermanos que están trabajando allí y que espero poder muy pronto ir a Lima y poder estar con mis hermanos predicando y compartiendo la palabra. Ojalá también podamos conocernos, será una bendición. Ese es mi apostolado, entre comillas. Yo no soy apóstol, no voy a creer que me nombre apóstol, pero mi misión es esa. Mi misión es ayudar a fomentar nuevos ministerios alrededor de Latinoamérica, que prediquemos una doctrina sana y que queramos bendecir a los hermanos. Entonces yo les agradezco. Quiero hacerle la invitación a todos a que se unan a nuestra red también de Biblia Libre en YouTube, Biblia Libre y Biblia Libre Prédicas. Tenemos dos canales, uno dinámico, con chistes, con un poco de más picantes, como dicen ustedes, que es el de Biblia Libre, y otro que son predicaciones de la palabra de Dios, que se llama Biblia Libre Prédicas por YouTube, y el otro Biblia Libre, solamente Biblia Libre. Y nuestra página de internet también, www.biblialibre.org. Estamos para servirles a todos ustedes. Ese es nuestro llamado, y ese es nuestro ministerio: servir a los demás, servir a las personas para que conozcan más el Evangelio, para que no sean engañadas y robadas por tantas personas que los están robando, literalmente. Nosotros no queremos sino compartir la palabra. Entonces, les estaremos pidiendo mucho al Señor para que les bendiga a ustedes aquí en Coalición, para que Dios les haga crecer muchísimo, para que puedan seguir predicando la palabra de Dios y el Evangelio y las buenas nuevas de salvación a todas las naciones. Y cuenten con nosotros, estamos para servirles, para ayudarles en lo que esté a nuestro alcance. Muchas gracias. Yo sé que yo no me siento en la palabra, sino me acuesto en ella. Yo duro hablando y, mejor dicho, me emociono y no me paran. Pero bueno, les agradezco que me soporten un poquito de locura, como dijo Pablo. Dios les bendiga. Muchas gracias. Natalia. Amén, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una conversación muy, muy, muy interesante. Y sí, o sea, nace de esta necesidad, porque creo, y particularmente lo digo, necesitamos urgentemente volver a las raíces, volver a la escritura. Y lo digo con mucho dolor porque en Chiclayo, más que todo en el norte, en las provincias de Perú, hay más movimiento del positivismo, movimiento de la declaración positiva, de muchas herejías que inclusive han comenzado correctamente, han comenzado en la sana doctrina, varias iglesias que han comenzado en la sana doctrina, que después me he llegado a enterar que ya han comenzado a declarar, ya han comenzado a presentar a los superapóstoles, a los superprofetas. ¿Y por qué? Porque llama a más gente. Claro. Porque es más efectivo. Por eso, entonces, no quieren que hayan los escogidos por Dios en una iglesia, que el Señor vaya añadiendo a la iglesia, sino ellos quieren meterse todo lo que más puedan según ellos para llenar más el cielo, como si de ellos dependieran la salvación. ¿Me dejo entender? Entonces, Sí. ese es el detalle. Y por eso, madrugadas nos hemos quedado con mi hermano Dani conversando sobre este tema y poder darle herramientas, recursos. Dani tiene con videos que Dani hace, con podcasts que yo hago, dando pequeñas reflexiones de la palabra de Dios y algunos artículos. Y nos estamos formando en eso. Dani está iniciando un ministerio hermoso con jóvenes en su iglesia. Yo también estoy con jóvenes en estos momentos y también me estoy formando también en un seminario de la cual le agradezco al Señor sobre toda manera me permite estudiar su palabra y entender muchas más cosas para poder también predicar. Está en la doctrina, la centralidad del Evangelio, que es lo que más a mí
me está impulsando a hacer, me está llamando a hacer, y no tan solo a mí, yo creo que a todos debería impulsarles, motivarles, ¿no? Porque es esto, ¿no? Es el Espíritu Santo quien te mueve a poder buscar más de su palabra, ¿no? Amén. Así es. Muchísimas gracias. No sé si podemos cerrar con palabras de oración. Sí, nuevamente, Pastor Edgar nos puede cerrar esta charla tan amena con palabras de oración. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por este maravilloso tiempo que hemos compartido, mis hermanos. Ha sido un privilegio y un honor conocerles. Y espero que no sea la última vez que me inviten, ¿no? Me vuelvan a invitar, ojalá. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amado Señor, muchas gracias, soberano. Muchas gracias, mi Rey, mi Dios, por este maravilloso tiempo con mis queridos hermanos. Gracias por haber compartido con ellos, por haber compartido la palabra, por haber estudiado un poquito, Señor, de una manera informal, de una manera sencilla, pero con todo el corazón, intentando bendecir a aquellos que nos escuchan, que nos ven. Muchas gracias por este honor, por este privilegio. Yo te pido que bendigas a Coalición, que bendigas a mis hermanos queridos y el ministerio que por medio de ellos estás levantando. Necesitamos más gente así, necesitamos más jóvenes, Señor, que defiendan la sana doctrina, que no tengan temor, Señor. Somos perseguidos cuando predicamos el Evangelio, eso es inevitable. Cuando predicamos la verdadera palabra de Dios, somos y seremos perseguidos. Esa es una de las evidencias, pero aún así lo hacemos. Yo te pido que pongas en el corazón de mis hermanos esas ganas, esa fuerza, esa valentía que necesitan dada por tu Espíritu Santo para que continúen predicando el verdadero Evangelio, para que continúen con esta misión, no desfallezcan, para que sigan formándose, capacitándose, para que sigan, Señor, buscando cada vez más el conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Señor, por todo lo que nos has permitido en esta noche. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.